Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy con un enlace hasta la ciudad de San Pedro Sula. Nos acompaña el nefrólogo Ovidio Calderón. Es un gusto, doctor, que nos acompañe esta noche expresándole nuevamente las condolencias. Recién el fin de semana, usted que está en primera línea y que ha atendido a centenares y centenares de pacientes con SARS-CoV-2, tuvo el dolor de perder a su hermana, que también era profesional de la medicina y que ahí estuvo en primera línea. ¿Cómo han sido estos tiempos para usted como facultativo ahí atendiendo, sirviendo y tratando de guiar a los ciudadanos en momentos críticos de su vida? Gracias por acompañarnos, doctor Calderón. Gracias también, Rosendo. La verdad que en mi vida como médico de más de 25 años, primera pandemia que me toca pasar o atender, ante una enfermedad bien difícil, bien complicada, que puede evolucionar de muchas maneras. Hemos logrado pues rescatar vidas de personas, como también hemos logrado, bueno, de manera pues triste, hemos perdido la vida de muchos seres humanos, no solo de personas que no están ligadas al servicio de la salud. Hemos perdido más de 76 médicos, 77, y otro personal de salud, de enfermería, auxiliar, profesional, laboratorio, rayos X a nivel nacional. Y obviamente me tocó vivir en carne propia la pérdida de mi adorada hermana, que fue pues la jefa de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Ella estaba jubilada, pero desafortunadamente pues le tocó perder su batalla ante esta enfermedad, y pues ahora ya goza del reino de Dios junto a mi adorado padre y a mi adorado cuñado, su esposo Mario. Pero sí nos vemos a veces bien cansados, agotados, porque nos toca estar a veces muchas horas dentro de las unidades de terapia intensiva, por ejemplo, con equipos que no estábamos acostumbrados a usar, pero para protegernos nosotros hemos tenido que utilizarlos para evitar pues, ser contagiados. En general, la mayoría de la población de UCI, del Seguro Social, que trabajamos ahí, tanto enfermeras como de médicos, ya fuimos infectados por este virus. Algunos logramos salir adelante, le damos gracias a Dios, pero algunos, sobre todo un colega de médico intensivista, pues desafortunadamente perdió su vida. Sí, doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí en la unidad de cuidados intensivos, que es donde está el paciente con el mayor riesgo, al igual que el profesional de las ciencias médicas que está atendiendo con alto riesgo de contagio? Ustedes nos han guiado, nos han orientado, nos han dicho cómo debemos de cuidarnos, pero al revisar por qué se contagian, ¿qué conclusión sacan? Equipos de bioseguridad no adecuados, alta carga viral o un descuido a un virus tan traicionero. Vamos a ponerlo de esta manera. Cuéntenos esa experiencia. Pueden ser varios factores. Recuerde que muchos de los médicos que estamos trabajando en estas áreas no solo trabajamos en una institución, sino que vamos a varias instituciones. Los equipos de bioseguridad en salud pública, en seguridad social, han estado siempre a la disponibilidad en su mayoría. La verdad sería mentiroso decir que no han habido. Sí han habido, pero muchas veces es posible que ante tanto trabajo en diferentes instituciones pueda existir un descuido, que en algún momento el médico o la enfermera no se percató y pudo ahí haber adquirido el virus. Y lo otro es que la carga viral que nosotros encontramos en todas estas salas donde trabajamos es muy elevada. Y de repente, en algún momento, por agotamiento físico, de repente el médico o la enfermera no se percató y solito pudo haber llevado sus manos, que pudiesen haber tenido contacto con este virus, a su cara o a sus ojos, y haberse autocontaminado.
sí hay múltiples factores que pueden influir, desde el agotamiento físico, el cansancio, el virus que es, ¿cómo se llama? Las como también a nivel de seguridad social. Sí, doctor Calderón, ahora mismo hay un alto nivel de contagio a nivel de todo el país, pero nos vamos a quedar con San Pedro Sula y Tegucigalpa. ¿Qué han descubierto si comparamos los niveles de contagio de junio, julio del 2020 frente a lo que tenemos hoy? ¿Qué nos puede comentar? No hay un dato estadístico exacto para poderle dar datos específicos, pero de lo que yo veo, ahorita en esta nueva oleada, le podríamos decir, de enero, febrero, me parece que el volumen de casos se ha incrementado en comparación a los meses de junio y julio del año pasado. Hubo un momento que dijimos nosotros, vamos a descansar porque ya los casos que recibíamos en músicas eran bien mínimos, un caso, dos casos ocasionalmente en una semana. Pero de enero para acá, la sala de la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social no ha parado. Prácticamente ha estado llena y la única manera de poder dar una cama es porque tal vez un paciente o dos lograron salir vivos a su sala correspondiente o la mayoría pues que se nos han fallecido dan ese espacio pues para que el siguiente paciente que está pidiendo a gritos una cama. Pero sí hemos visto, Rosendo, que el volumen de pacientes que estamos viendo desde enero para acá se ha visto altísimo. Creemos que esto también viene de las actividades de fiestas que mucha gente decidió hacer en sus casas o comunidades en las fiestas de diciembre, del 24 y del 31 de diciembre. ¿Qué han logrado establecer cuando revisan las fichas de ingreso, doctor Calderón? Contagios a nivel de grupos familiares, no esos contagios que se fueron acumulando y se fueron recibiendo el año anterior, han logrado establecer que el alto nivel de contagio que se está reportando de enero y estos primeros 9 días del mes de febrero obedece más a identificar contagios en hogares, es decir, de una misma familia. Son 5, 6, 7 contagiados. Y así vemos reflejado con hechos como la muerte de una doctora en la entrada a Copán, que recién había enterrado a su madre, a una tía, luego falleció ella. Yo voy a la sala de COVID del Hospital Catarino Rivas, conversamos con los colegas que trabajan en la emergencia y hemos visto, sí, que muchas de las personas que fueron ingresadas, por ejemplo, en específico al Hospital Mario Rivas, ella y alguno u otro más de la familia también está infectado. Entonces, sí creemos que el contagio familiar es producto de reuniones y actividades que hubieron en el mes de diciembre, enero obviamente también, porque el virus tiene su tiempo de replicación y luego que se replica y luego aparecen los síntomas. Entonces, sí coincide mucho, por lo menos en la zona de San Pedro Sula, lo que yo puedo observar, aunque no tengo datos estadísticos, hay que ser sincero, pero sí indagamos y hemos visto que muchos pacientes de los que fueron ingresados tuvieron algún otro familiar más infectado y que probablemente fue por alguna actividad de reuniones que tuvieron en esa fecha de diciembre. ¿Se cometieron errores en diciembre al no regular la circulación? Porque más allá de ese contagio en núcleos familiares también lo que refleja tanta persona llegando, no solo a los hospitales ya en estado crítico, sino a muchos triajes y otros que se están recuperando, que son asintomáticos, muchos de ellos en casa, es reflejo también de ese contagio que se produjo por la apertura total. Definitivamente eso influye. Lo que sí pienso yo, y es lo que yo le podría sugerir a la población, que tenemos que ser más responsables. ¿En qué sentido? Si mi familia está en casa y yo salgo, tengo que respetar todas las medidas de bioseguridad, porque si yo no las respeto, lo que estoy haciendo es llevándome de encuentro a toda mi familia. Y a lo mejor ninguno fallezca, o a lo mejor 1, 2 o 3 de la familia pierdan su vida a causa de también la irresponsabilidad de la persona que salió de la casa.
Conozco muchas familias que sus padres estaban en casa, no salían, y que uno de los familiares llevó el virus y su padre o madre fallecieron, o uno o los dos. Entonces, tenemos que ser responsables, que si bien es cierto, no hay un control para poder uno salir a la calle, que si usted va a salir porque tiene que hacer alguna actividad que necesita de su casa, sea responsable y cumpla las medidas de bioseguridad. Y como consejo, no hacer reuniones de fiestas y todo eso de ningún tipo. Alguien de la familia puede estar asintomático y fue el que llevó el virus y terminó infectando a toda la familia. Doctor Calderón, revisando los picos del año anterior y esta nueva ola de contagios que tenemos y viendo el estado de los pacientes que usted a diario está observando ahí en cuidados intensivos, también muchos pacientes renales, que ya vamos a ampliar sobre eso, que se han contagiado, advierte que hay una mayor carga viral en este momento frente a lo del año anterior, que incluso ya podría estar circulando una nueva cepa del virus en nuestro país? Definitivamente que sí, el volumen de casos ha aumentado actualmente en comparación al año pasado. Recuerde, Rosendo, que cuando comenzamos la pandemia con el primer caso en el mes de marzo, era un asiático que tuvimos y lo ingresamos aquí a la unidad de cuidados intensivos del seguro. El número de casos era menor, ¿verdad? Y por lo tanto el volumen de pacientes que nosotros teníamos en la UCI era menor al inicio, pero fue incrementándose. De ahí cayó el pico y ahorita se vuelve a elevar. ¿Por qué es más alto para mí en este momento? Porque el volumen de personas infectadas en este momento es mayor que los que teníamos antes del mes de junio, julio, que es cuando empezaba el virus a dispersarse a nivel nacional. Ahorita prácticamente nosotros tenemos a nivel nacional una gran cantidad, que no tenemos el volumen exacto porque ya el Estado, el gobierno no está dando la estadística, que para mí, en lo personal, sí considero que el volumen de personas infectadas actualmente es mucho mayor. Usted va a ver ahorita los hospitales saturados y no hay ni cupo en este momento. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el médico sanpedrano Ovidio Calderón. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Ovidio Calderón. Los números no se están dando de manera real para muchos, y usted me lo decía recién cerrando el último segmento. Doctor, ¿qué cifras manejan ustedes aproximadas? Porque datos puntuales es muy difícil, debemos reconocer, no solo en Honduras, sino en el mundo. Definitivamente, sí, no podemos tampoco señalar a X o Y persona o grupo o el Estado, porque es cierto, a nivel mundial las cifras no son exactas ni precisas, porque muchos pacientes asintomáticos nunca buscan asistencia médica y por lo tanto no entran en la estadística. Se estima, según información científica, que hay alrededor de un 25 a 50% de las personas a nivel mundial que son asintomáticas, y esas son las que usualmente contaminan o contagian a otras personas. Ese volumen de personas no sabemos cuántos son. Darle una cantidad exacta de personas que nosotros hemos tenido infectadas en San Pedro Sula sería mentiroso, pero de hecho ni siquiera la cantidad de fallecidos por COVID no la sabemos exactamente. Algunas de las funerarias que podría haber leído hablan de 20,000 personas y el Estado o el gobierno actual nos habla de una cantidad mucho menor. Entonces, honestamente, tener un dato bien preciso y exacto no lo tenemos. Probablemente en mortalidad es una posibilidad que sí el gobierno actual lo tenga, pero entiendo que SINAGER dejó de dar información continua como lo hacían antes a través de la información que nos daban vía televisión. ¿Podríamos ir en algunas comunidades ya rumbo a poblaciones rebaño, doctor Calderón? Yo pienso que sí. De hecho, lo que pasa es que no hacemos estudios de anticuerpos para medir niveles de inmunoglobulina G para ver si el paciente ya está inmune. Lo otro que se está viendo, Rosendo, es que los anticuerpos que uno forma una vez que ya tuvo COVID y superó la enfermedad,
al parecer no duran de manera perenne o permanente, ¿no? De tal manera que los que ya tuvimos COVID tenemos riesgo de podernos reinfectar. Y no sabemos si la cepa es la misma o una cepa diferente, más letal, más riesgoso y probablemente, aunque no hay algo bien exacto, la reinfección puede ser mucho más letal que la primera infección. De tal manera que yo pienso que sí, el rebaño la infección en rebaño ya está, solo que no sabemos exactamente cuántas personas actualmente a nivel nacional ya tienen anticuerpos para COVID-19, sobre todo anticuerpos de tipo IgG, que significa inmunidad contra este virus, porque no estamos haciendo a nivel nacional, excepto aquellos pacientes que tuvieron COVID y que queremos ver si ya lograron curarse y tener anticuerpos de memoria. Doctor Calderón, ¿y ustedes qué recomiendan como especialistas para alguien que ya tuvo COVID-19 y que lo sabe y que se ha estado realizando test para probar la existencia aún de la inmunoglobulina G? ¿Cada cuánto es prudente estar realizándose este examen? ¿Qué periodo? Yo pienso que por lo menos una vez al mes hay que medirlo, los niveles de inmunoglobulina G, para ver en qué momento sus anticuerpos desaparecieron. Una vez que desaparecieron o igual antes de que desaparezcan, mi consejo es también que aumente sus medidas de bioseguridad. Ahora alguna gente está hablando ahora de no usar una mascarilla, usar doble mascarilla, protege mucho más. Hemos leído algo al respecto. Pero a la persona que ya tuvo COVID, lo más recomendable es que aumente sus medidas de bioseguridad, que no se exponga y que mida esos niveles de anticuerpos por lo menos una vez al mes. Se asume que a los 6 meses podría ser posible que sus anticuerpos hayan desaparecido. Esto es similar a ponerse la vacuna, porque se va a inocular el ciudadano y deberá también seguir con las medidas de bioseguridad. No es que ya puede ir al mundo con la normalidad que tuvo en el 2019. Definitivamente, yo aconsejaría de igual manera que aunque nos vacunemos, las medidas de bioseguridad no podemos dejar de hacerlas. Aun cuando uno está en una unidad de cuidados intensivos, en una triaje o en una unidad que no es de cuidados intensivos para COVID, aún vacunado, mantenga sus medidas de bioseguridad. Se supone o se asume que la vacuna le da por lo menos una inmunidad de aproximadamente 1 año. Es lo que han postulado con respecto a las vacunas que actualmente han sido aceptadas y que la OMS recomienda. Pero consejo también es aumentar o mantener medidas de bioseguridad aun cuando haya sido vacunado. ¿Qué visión tiene como médico de la forma en que se ha manejado por parte del gobierno la adquisición de vacunas? ¿Se espera que a finales de mes vengan las primeras de AstraZeneca y que ustedes, bueno, su caso, usted está en unidad de cuidados intensivos, deberán ser los primeros que en otras circunstancias ya deberían tener esta vacuna? Bueno, la esperanza es esa, Rosendo, que tengamos la vacuna a corto plazo, pues para vacunar al personal que está en riesgo, que se expone más, que no solo somos los médicos que trabajamos en cuidados intensivos, los médicos de triaje, las enfermeras de laboratorio, rayos X, todo el personal de salud que está en primera línea y obviamente el personal que está en el área administrativa, me imagino que posteriormente lo van a vacunar. Pero esa es la esperanza que tenemos a corto plazo. No sé si realmente el gobierno central hizo alguna solicitud de vacunas. La información que tengo es que el Instituto Hondureño de Seguridad Social sí solicitó la vacuna de AstraZeneca, que podría estar llegando alrededor de mayo o junio, y es para vacunar a todo el personal de salud y a todos los derechohabientes. Entiendo que hay una donación de la OMS y COVAX para vacunas, que son 800,000 vacunas para 400,000 personas. Leí información que no sé si es veraz, que aparentemente Honduras fue excluida de esta donación, pero si vienen, ojalá que sí sea, pues el gobierno central tomará la decisión a quién le va a vacunar primero. Y en efecto, pues estoy de acuerdo con usted, el primer personal a ser vacunado debe ser el de salud, sobre todo el que está en primera línea, que nos toca atender esa gran cantidad de compatriotas. ¿Han sentido impotencia en algún momento, doctor, por la forma en que se ha manejado todo esto de la pandemia a nivel de la autoridad sanitaria? ¿Se han sentido o se han sentido frustrados? ¿Se han querido ir
o protestado, como ya lo hemos observado en las últimas horas de algunos médicos que no han atendido en solidaridad con lo que les está pasando en consulta externa en el sector privado? Definitivamente que sí, existe impotencia en lo personal, pues humildemente hemos tratado de hacer propuestas. Una de las que siempre se sugirió era que líderes expertos en el tema de la infectología a nivel nacional, conocemos muchos de muy alto nivel, tuviesen que haber sido llamados por el gobierno central junto con epidemiólogos, los jefes de las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional, que son líderes, para tratar de hacer un manejo integral desde las etapas más tempranas a las etapas críticas, de tal manera de hacer un protocolo de manejo que nos permitiera a todos los médicos aplicarlo desde la etapa sintomática, en las etapas subsiguientes, hasta la etapa más crítica. ¿Por qué es importante esa normativa? Para que nos permita evitar que estos pacientes con enfermedad leve o moderada no terminen en enfermedad grave. Siento que hubo un poco de falta de deseo, voluntad a nivel central para poder reunir a todos estos líderes, que hay muchos muy buenos, que pudiesen tratar de traer información que ya está publicada a nivel mundial y que pudiésemos haberla adaptado a nuestro país para que todos los médicos a nivel nacional tuviéramos una herramienta de trabajo que nos permitiese tratar a nuestros compatriotas y quizá tratar de evitar que llegaran a las etapas más graves, que es cuando son pacientes críticos y que muchos terminan perdiendo la vida. Doctor Calderón, ¿y cómo han recibido como médicos esta propuesta que también ha llegado de algunos colegas suyos, de que el Colegio Médico de Honduras, amparado en una reforma, tal y como ocurrió con el apoyo de la empresa privada para adquirir las vacunas que vendrán en los próximos meses para el Seguro Social, ustedes también lo hagan? Hay un fondo en el sistema de previsión de los galenos para que vayan y busquen estas vacunas y se tenga esa posibilidad de inmunizarles pronto. Yo pienso que es una opción muy buena. Obviamente el colegio médico debe primero tocar las puertas del gobierno central, porque casi todas estas gestiones se hacen de gobierno a gobierno, por lo que tengo entendido. Aparte que tengo entendido de que hay una cierta cantidad de vacunas de que deben ser pedidas para poderlas vender y enviar. ¿Cuántos agremiados somos nosotros? Un poco más de 10,000. Nos van a vender 20,000 vacunas nada más, cuando de repente dicen, bueno, en lugar de 20,000 yo necesito vender 1,500,000. Entonces, sería bueno que el gobierno central pudiese permitirle al colegio médico que a través del gobierno, obviamente el dinero lo pondría probablemente el colegio médico si la asamblea lo autoriza, que no dudo que lo autorizaría, estoy muy bien seguro, pero que el gobierno central nos ayude a hacer el canal para poder hablar con el país o el país que produce y vende la vacuna, para que nos la pueda vender para todos los agremiados a través del gobierno central, obviamente poniendo el dinero el colegio médico a través de ese fondo que usted bien especifica. Está con nosotros esta noche al banquillo el nefrólogo Ovidio Calderón. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el destacado médico hondureño Ovidio Calderón, especialista en nefrología. Doctor, son ya casi 11 meses que nos hemos enfocado mucho en el tema del SARS-CoV-2 y ya entendemos por qué razón. Pero lejos de eso hay una gran cantidad de enfermedades que las hemos ido descuidando, pero que siguen matando en nuestro país. Usted es el médico que más trasplantes de riñón ha hecho en el país, 24 si no me equivoco, ahí me corrige, que es un dato que nos aporta Jesús Rivera, a quien saludamos. ¿Cómo han sido esas atenciones? Porque recordemos que esta es una de las comorbilidades. Paciente con problemas renales, con problemas hepáticos, diabéticos, cardiópatas, están con alto riesgo. ¿Cómo ha llevado esas atenciones, doctor? Cuéntenos.
Bueno, en efecto, sí, uno de los factores de riesgo para el COVID-19 grave es la presencia de enfermedad renal crónica, ya sea que esté en etapa prediálisis o en etapa de diálisis. Y sí, en efecto, hemos visto la mortalidad muy alta en pacientes que están en terapia de diálisis. El dato que tengo, que me lo proporcionaron de la Asociación de Enfermos Renales Crónicos, en San Pedro Sula han muerto alrededor de unos 200 pacientes estaban en terapia de hemodiálisis. También hemos visto pacientes que no estaban en terapia de hemodiálisis que también perdieron su vida. Definitivamente el COVID es una enfermedad que nos está causando grave daño a nivel pulmonar, pero también nos causa daño en otros órganos. Uno de ellos es el riñón. El COVID puede causar daño al riñón de manera temporal o permanente en pacientes que su riñón estaba previamente sano. Y en las salas de no COVID, definitivamente estamos recibiendo todo el resto de enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y otras complicaciones. Me toca ir a la sala de emergencia de cirugía y me sorprendo que a pesar de los toques de queda, a pesar de todas las medidas, esa sala en algún tiempo estuvo bien quieta, sin casos, y de repente llena de pacientes con accidentes automovilísticos, heridos y otra serie de pacientes. Entonces, el COVID nos está llegando, gente, pero también no olvidemos lo que dijo también Rosendo, es que sí, las demás enfermedades siguen llegando. Y nuestros pacientes con problemas renales crónicos han sido víctimas de la gravedad de esta enfermedad. ¿Cómo se complica un paciente renal si está al día con sus diálisis, si tiene los medicamentos a tiempo? ¿Puede salir? ¿Hay experiencia que usted nos puede compartir hoy? ¿O realmente son casos de mucha dificultad para ustedes los especialistas, doctor? Sí hay pacientes, pero es la minoría que han logrado sobrevivir. Y le digo, no tengo el dato exacto, pero sí tengo pacientes que logramos que salieran bien. Pero la mayoría de los que nos llegaron a la sala de COVID del Hospital Catarino fallecieron. El problema es que ellos están predispuestos por varios factores. Su sistema inmune está mucho más bajo, o más depletado, o más disminuido en comparación a una persona que tiene un riñón totalmente sano. Y eso de por sí ya los pone predispuestos. Muchos de ellos y su mayoría son diabéticos. La diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de COVID grave. Algunos eran mayores de 65 años, que eso es otro factor de riesgo, ¿verdad? Y otros pues tenían otras comorbilidades como la obesidad. Entonces, estos pacientes es una cantidad enorme de factores que están en contra de ellos mismos para que puedan pues tener un COVID sumamente grave, terminar en la unidad de cuidados intensivos, algunos sobrevivir, pero la mayoría realmente han fallecido. Sí, doctor, y cuando estamos revisando estos elementos que me dice usted, que tenemos salas llenas de otro tipo de patologías y observamos cómo está el desenfreno a todo nivel, con actividades en polideportivos donde no hay control, personas saliendo más allá de las 9 de la noche sin ningún control, sumado a la actividad de los políticos que se están reuniendo y no hay distanciamiento, en algunos momentos se violentan las medidas de bioseguridad. ¿A qué nos estamos exponiendo y cuál es el llamado que hacen ustedes en aras de no colapsar más de lo que tenemos hoy el sistema sanitario público y privado? Bueno, primero, autoridades centrales que deben de tratar de ordenar todo, ¿verdad? Y tratar de restringir la salida masiva de personas. Obviamente las concentraciones políticas deben de bloquearse o evitarse, porque eso aumenta el riesgo de que el volumen de personas que puedan ser infectadas nos lleguen a los hospitales y estamos colapsados, no cabemos. Y eso depende mucho también de la voluntad de cada ser humano. Lo dije al inicio, yo no voy a salir de mi casa si no tengo necesidad de salir, ¿verdad? Y si va a salir es con todas las medidas de bioseguridad, porque si no, yo me llevo de encuentro también a toda mi familia. Entonces, el llamado primero es a las autoridades centrales. Para mí un toque de queda de 9 a 5 no tiene sentido, porque el virus circula todos los días, las 24 horas del día. Tendría que buscarse un mecanismo
de poder limitar un poco las salidas de las personas de acuerdo a las necesidades para poder evitar esa contaminación. Yo creo que eso dio mucho efecto el año pasado, después de junio, julio, que hubieron restricciones en cuanto a la salida, y eso aplacó bastante el pico que tuvimos ahí por junio, mayo, julio, y que podría ayudarnos en este momento a reducir ese volumen masivo de personas que nos están llegando, pueda reducirse, a limitar la salida de las personas a la calle. Doctor, había un elemento que también me compartía al inicio. ¿Cómo han estado llevando ustedes esta pandemia ya por casi un año? El estrés por mucho conocimiento que tengan y se protejan siempre llega a ustedes los médicos, más los que están en la unidad de cuidados intensivos. Debe haber un descanso, la tranquilidad de llegar al hogar, la ingesta de alimentos, todo esto que forma parte de un conjunto, de una atención saludable para mantener un sistema inmune bueno. Difícilmente lo van a tener ustedes en estas circunstancias que vivimos. ¿Cómo ha sido esa experiencia para alguien que está a diario con pacientes con COVID? Bueno, usted que tuvo el virus y que se logró recuperar, ¿cómo ha ido pasando todo eso? Bueno, lo voy a hablar personalmente, pero yo a través del tiempo que he estado casi un año, hay momentos que uno siente impotencia, cansancio, fatiga, el tiempo de estar dentro de esos servicios donde hay que estar con ese traje, luego caretas que nos tenemos que poner con unos filtros para podernos proteger, y entre compañeros nos protegemos, tratar de no evitar errores. Eso desde el inicio, pues vi gente que cuando comenzaba la pandemia los vi temerosos, compañeros de trabajo, tanto de salud en cuanto a médicos y enfermeras, temerosos, pero igual nos apoyábamos siempre, tratando de evitar al mínimo el error posible que nos pudiese causar una infección. Obviamente al inicio comenzamos un poco temerosos, pero fuimos agarrando confianza hasta que logramos pues ya tener el ritmo correcto. Sin embargo, a través del tiempo y actualmente yo percibo lo contrario de mis compañeros y en mí mismo. El temor, el llanto, la preocupación, el tener que tal vez entrar temprano y tener que comer temprano, tomar agua y no volver a salir hasta dentro de 6, 7, 8 horas. Probablemente eso también sí deprime, sí cansa. He podido ver en pacientes que he tenido que recibir en la parte privada que lloran por el hecho de haber estado encerrados en sus casas por 6, 7, 8 meses. Entonces, todo ese cansancio, impacto, ansiedad, depresión, en este momento en el personal de salud existe y que no se ha tomado en cuenta y que de repente ese cansancio y fatiga pudo haber llevado a cometer errores a algunos compañeros, de haberse pues de repente estar infectadas sus manos por decir algo, se olvidó ponerse alcohol, se olvidó ponerse gel, se llevó las manos a su cara y ahí pudo haberse infectado. Quizá, tal vez para tratar de paliar un poco, aunque en el instituto, como yo le decía anteriormente, sí se contrató bastante personal, tanto de enfermería como de médicos, pero son a veces 12 horas que toca de turno, ¿verdad? Y hay que estar tal vez lidiando con cada paciente porque cada quien está dependiendo unos más graves y unos que otros, pero a estas alturas yo le puedo decir que la mayoría de mis compañeros, tanto de enfermería como de médicos, sí estamos bastante cansados. Está con nosotros al banquillo el doctor Ovidio Calderón. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Ovidio Calderón. De los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos para recibir un tratamiento por SARS-CoV-2, ¿qué promedios se están recuperando? ¿Hasta dónde son reales esas estadísticas que nos hablan, doctor, de que de cada 10, 2, con la ayuda del Padre Celestial y de ustedes, que son unos ángeles,
logran salvarse. ¿Qué estadísticas maneja a nivel del Seguro Social? Si podemos compartir algunas de ellas. Soy sincero, la verdad que el dato estadístico yo no lo manejo. Usualmente lo maneja el jefe de la unidad de cuidados intensivos. Tendría que preguntarle a él, pero sin dar un dato exacto, sí hemos, como le digo, hemos logrado recuperar la vida de muchos pacientes, ¿verdad? Como también, que creo que es la minoría, no tengo el dato exacto, pero la mayoría han perdido su vida porque llegan en condiciones ya bien críticas. A UCI llega el paciente que definitivamente ya no hay una terapia más que ofrecerle que la ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Quizá mucho de esto se pudo haber prevenido si en etapas tempranas se manejara de manera correcta y adecuada este tipo de infecciones. Lo que hemos podido percibir es también que mucha gente se automedica y, por ejemplo, también en el área de la salud, muchas veces están usando algunos medicamentos como la cortisona, que es la prednisona, en etapa muy temprana y lo usan en dosis de inmunosupresión, cuando eso es un error gravísimo. Los esteroides no están indicados en ningún paciente en etapa temprana, porque eso lo que ocurre es que los linfocitos, que son los que nos defienden a nosotros, son alterados por las dosis altas de esteroides. Y eso hace que muchos pacientes que de repente pudo haber evolucionado de manera muy bien e ir a casa bien, nos llegó ya con inmunosupresión muy severa, lo que hizo que el SARS-CoV-2 pues pudiese ocasionar una enfermedad mucho más grave. El consejo es que ningún paciente debe automedicarse. Idealmente, si tiene síntomas, acudir lo más pronto posible al triaje más cercano para que puedan evaluarlo y ver y clasificarlo si es asintomático, sintomático, si es leve, moderado, severo o muy grave que requiera ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La verdad que la mayoría de la población que llega a las salas que no son UCI, sobre todo en el Seguro Social he podido ver que muchos pacientes, y en su mayoría, no tengo el dato preciso, se han recuperado y han ido a casa. La gente de UCI es la gente más grave y por lo tanto tenemos falla de no solo un órgano, varios órganos que nos lleva a tratar una enfermedad mucho más grave y más difícil. ¿Hay espacios ahora mismo en el Seguro Social, doctor Calderón? Bueno, de hecho, el Seguro Social de San Pedro Sula cuenta con 3 unidades, 4 podríamos decir, de cuidados intensivos, una de adultos que tiene 17 camas, más 3 que tenemos para cuidados intermedios, son alrededor de 20 camas. 7, 8 camas tenemos para pacientes con COVID y tenemos otras 7 para pacientes que son no COVID. Actualmente sí está lleno. La última vez que yo llegué estaba totalmente llena las 7 camas. Y las salas de pacientes que no requieren de la unidad de cuidados intensivos, que son algunas salas para tratar este tipo de pacientes, están totalmente llenas. Sí, llama la atención, doctor, el hecho que en esta ola de contagios que estamos registrando en este 2021 y sobre todo en febrero, hoy escuchábamos un dato, y este es el dato cotejado con Sinajer, han muerto 220 personas por COVID-19 y muchos de los fallecidos son personas de 30 años. Es decir, que ya no está aquello de que solo era dañino para los adultos mayores. Hay una afectación total. Sí, los factores de riesgo para COVID grave, incluso poder perder la vida, son esos. Mayores de 65 años, diabéticos, obesos, enfermedades previas como la enfermedad renal crónica o algunas enfermedades que afectan el sistema inmune. Obviamente nosotros hemos visto de todo. Hemos visto seres humanos obesos, hipertensos, que fueron intubados en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, que salieron vivos. Como logré ver pacientes jóvenes menores de 30 años que también fueron intubados y que también salieron muertos. Como vimos también gente joven de 30 años o menos que fueron intubados y salieron vivos. Como hemos visto gente de edad muy avanzada, diabéticos, hipertensos, que salieron vivos y otros que también perdieron la vida. Entonces, gran parte de esto no solo son los factores de riesgo que obviamente son importantes, es qué tan preparado está su sistema inmune. ¿Está fuerte? ¿Está débil?
porque sí hemos visto personas que a través de los estudios vemos más o menos cómo se comporta el nivel de linfocitos y han logrado sobrevivir gracias a que fueron esos linfocitos fuertes y robustos capaces de contrarrestar la infección. Como vimos otros, vi el caso de mi hermana, que en días prácticamente se comieron los linfocitos y terminó sucumbiendo, que es la línea de primera defensa de nuestros linfocitos que son los que se van depletando con la misma enfermedad. En su caso, ¿cómo fue la infección, doctor? No tengo exactamente el cómo pude infectarme. De hecho, me di cuenta porque uno de mis mejores amigos con quien trabajamos llegó a la emergencia, yo estaba de guardia en cuidados intensivos, me llamó que se sentía mal. Lo fuimos a ver y en efecto tenía COVID, ¿no? Fuimos a ver todo, tomografía, pero como nosotros trabajamos a veces en equipo y conjunto, trabajamos incluso juntos, digo yo, si él está enfermo es probable que yo también lo tenga. Yo no tenía síntomas más que un malestar de cuerpo. Me fui y me hice mi hisopado nasal, que fue positivo, y luego mi tomografía, que afortunadamente tenía menos del 25% de pulmones inflamados, y mis marcadores de inflamación, que los medimos en los pacientes en sangre, estaban totalmente normales. Eso me dio la tranquilidad y la paz. Obviamente yo me deprimí, hablé con mi familia y me vine a casa. Me tuve que aislar 14 días, tratamiento nada más sintomático y luego estudié a toda mi familia. Gracias a Dios, pues todos ellos salieron muy bien. Muchos de los compañeros desconocen exactamente cuál fue, por dónde, en qué sitio se lograron infectar. ¿Cómo se trató? Bueno, usted que es médico, que es internista, que es nefrólogo, que es un hombre con muchos estudios, ¿qué medicamentos fueron los claves y cómo, doctor, con esa experiencia suya nos traslada hoy su forma en que pasó estos días de aislamiento sin entrar en un estrés tremendo que puede terminar complicándole la existencia a alguien que esté positivo? ¿Cómo manejarse? Sí, la clasificación actual va desde asintomáticos hasta graves que van a la unidad de cuidados intensivos. Son aquellos pacientes que tienen ya falla de varios órganos y que ameritan de apoyo ventilatorio. Yo me consideré desde asintomático a síntomas leves, porque sí tuve algunos síntomas. El tratamiento en etapas tempranas es únicamente el reposo, la hidratación, el acetaminofén, que podemos usarlo por si hay malestar de cuerpo, y todo eso. Eso es lo que dicen en la etapa de asintomáticas o síntomas leves. Pero sí, el médico evalúa en la emergencia varios otros parámetros o criterios. La saturación de oxígeno, si ese paciente está respirando muy rápido, el nivel de porcentaje que esa tomografía se presenta en cuanto al infiltrado. Si tiene más de un 50%, ya eso puede ser un COVID muy moderado o severo y que el médico debe considerar, de acuerdo a la saturación de oxígeno y otros parámetros, si lo debe ingresar o no. Todo paciente que tiene una saturación menor del 94%, con un infiltrado mayor del 50% en la tomografía y otros factores de riesgo para que la enfermedad progrese a lo más grave, debe ser hospitalizado. Aún en pacientes con COVID leve, moderado, que tiene riesgo de progresión, el médico debe ser suspicaz y tratar de hospitalizar a aquellos que pudiesen considerar que en unos días, como pasó con mi adorada hermana, que en 2-3 días el infiltrado se incrementó desde menos de un 25% a casi un 80%. Entonces, hay que ser muy metódico en ese sentido de tratar de ver a aquellos pacientes que tienen riesgo de progresar rápidamente a un COVID grave, hospitalizarlo de preferencia y utilizar algunas recomendaciones que a nivel mundial se están dando en cuanto a la clasificación del COVID. Es decir, atención inmediata y cualquier síntoma que tenga un ciudadano, no hay que descartarlo y pensar que es COVID. Sí, de hecho ahorita todo paciente con fiebre o cansancio, fatiga, idealmente pensar en COVID. Antes de, obviamente, hay que buscar otras enfermedades infecciosas porque no solo es COVID las infecciones, puede ser infección urinaria y otras. Entonces, un paciente en quien el médico sospecha que puede tener y tuvo un contacto, aunque ahorita prácticamente todos hemos estado en contacto con una persona que ha tenido COVID, eso no hay duda, ya ese dato ni se utiliza, sino los síntomas y signos. Ese paciente debe ir de inmediato a la emergencia, no esperar a ponerse grave, no automedicarse. Es más,
las farmacias no deben vender medicamentos que no tienen ninguna evidencia para el manejo o prevención de COVID-19, porque eso hace que el paciente se sienta como confiado y llega a la emergencia cuando prácticamente la enfermedad ha evolucionado a etapas de mucha severidad o incluso de gravedad. Se perdió tiempo valioso en etapa temprana cuando el paciente debió acudir a una emergencia para poder ser atendido y valorado y definir si ameritaba la hospitalización inmediata o ir a su casa a tratamiento sintomático. Doctor Calderón, le agradezco. Feliz noche. A usted gracias y esperemos que la población pues, también pueda entender toda esta situación que estamos pasando. El doctor Ovidio Calderón Canales con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.